Hola, buenos días. Hoy toca otro vídeo con el resumen de las empresas que veo más baratas para comprar ahora, invirtiendo a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Y si invertís a medio plazo también os resultará útil. Primero voy a comentar un poco la crisis bancaria que hay en estos momentos. El Silicon Valley Bank es un banco de inversión, no un banco comercial como el Santander, el BBVA, ING, etc. Los bancos de inversión tienen una actividad muy arriesgada y de vez en cuando alguno comete un error y quiebra. Aunque en algunos sitios dicen que el Silicon Valley Bank era un banco comercial, realmente era un banco solo con 17 sucursales y especializado en financiar empresas tecnológicas pequeñas. Y eso está mucho más cercano a la banca de inversión que a la banca comercial. En este caso, el Silicon Valley Bank hizo una operación muy arriesgada con bonos y ha perdido mucho dinero. Yo creo que esto no debería desencadenar una crisis a nivel mundial. Ya veremos cuál es el mínimo de las cotizaciones, pero creo que a nivel de resultados y de solvencia, esto no debe ser importante para el resto de bancos mundiales. Porque creo que está bastante aislado, aunque puede afectar a algún banco más en Estados Unidos que tenga una actividad similar al Silicon Valley Bank. El efecto que creo que va a tener todo esto para el conjunto de la economía va a ser que va a frenar la subida de los tipos de interés y esto va a traer estabilidad a las bolsas y a la economía, una vez que pase el susto inicial. Creo que los bancos centrales han hecho bien en subir los tipos de interés el último año, pero ningún ser humano puede saber cuál es el tipo ideal de los tipos de interés en cada momento. Creo que esta crisis del Silicon Valley Bank nos está diciendo que ha llegado el momento de mantener los tipos de interés más o menos en los niveles actuales y no subirlos mucho más. Vamos ya con las empresas que veo más baratas en este momento para comprar. En algunos casos las empresas están en la zona de compra que os pongo y en otros casos están un poco por arriba. Cuando están un poco por arriba podéis hacer dos cosas. La primera es poner órdenes limitadas un poco más abajo de la cotización y la segunda es vender opciones put, si sabéis, un poco más abajo de la cotización. En la pantalla os voy poniendo la zona de cotización a la que yo compraría, el PER y la rentabilidad por dividendo. Cuando tenga estimaciones fiables utilizaré el beneficio por acción y el dividendo estimados para 2023 y en los demás casos utilizaré los de 2022. Acerinox está teniendo unos resultados muy buenos y es bastante probable que en 2023 siga teniendo buenos resultados. Seguro que va a tener años peores a 2022 porque 2022 ha sido muy bueno, pero a 9 euros o por debajo creo que es una buena compra. ACS, incluso a 30 euros creo que está barata, pero procuraría comprar en la zona de los 25-27 euros. Recordad que cada vez tiene más concesiones y energía y por eso es una empresa mucho más estable de lo que podría pensarse al considerarla una constructora. A final de 2022 AENA ya ha recuperado los niveles de actividad de 2019. En el conjunto de 2023 tendrá unos resultados parecidos a los de 2019 y el dividendo de 2023 será alrededor de 7 euros. Entre 120 y 140 creo que es muy buena compra. Tiene muy buenos proyectos para aumentar sus ingresos bastante en su negocio de tiendas. Los detalles de todo esto, igual que los de las demás empresas que voy a comentar, ya sabéis que los tenéis en el hilo del foro de cada empresa del foro de invertirenbolsa.info. Y los datos completos los tenéis en la base de datos de invertirenbolsa.info. Los enlaces los tenéis en la descripción del vídeo. Los bancos creo que siguen estando muy baratos, como os comenté en este vídeo que hice hace poco y que os dejo por aquí, y los precios de compra que os dije siguen siendo válidos. Os los vuelvo a poner en la pantalla. Habían subido por encima de estas zonas y con el tema del Silicon Valley Bank han vuelto a caer a estas zonas. CAF ha tenido un mal 2022 por la subida de costes que ha tenido por la inflación. Por eso le han caído los beneficios y no cotiza barato si miramos el beneficio por acción y el dividendo de 2022, pero esto es un bache temporal porque está en una buena tendencia de crecimiento y entre 25 y 30 euros creo que es una buena compra. A Colonial le ha bajado el beneficio contable porque al subir los tipos de interés el valor teórico de sus inmuebles se reduce. Pero los alquileres se cobran realmente siguen subiendo y sube el dividendo a 0,25 euros. Entre 5 y 6 euros creo que es una buena compra. En Colonial os pongo el PER calculado con el beneficio por acción de 2021 porque el de 2022 no es significativo por lo que os acabo de comentar. Eurofoods lleva unos años sin crecer, aunque es un negocio estable y está haciendo inversiones ahora y en los últimos años que le deberían dar crecimiento en el futuro. En 2022 le han caído algunos beneficios por la subida de la inflación, pero en 2023 y siguientes años debería mejorar los resultados de 2022. Creo que hay que procurar evitar comprarla en las subidas que tiene porque lo más probable es que se mueva de forma lateral. Así que es mejor poner las órdenes de compra en zonas algo más bajas y alrededor de 15 euros creo que es una buena compra. En Agas en 14-16 euros creo que es muy buena compra e incluso aunque baje el dividendo, como os comenté hace poco en este vídeo que hice sobre Agas y que os dejo por aquí. Endesa va a pagar un dividendo de 1,59 euros por sus beneficios de 2022, pero recordad que en los próximos años el dividendo va a ser un poco más bajo. Endesa no tiene ningún problema, lo único que pasa es que va a bajar el payout para invertir más, y eso es bueno. El dividendo previsto para 2023 es de al menos 1 euro. La mayoría de los años Endesa paga más dividendo del mínimo previsto, como ha pasado en 2022, pero de momento contemos con que el dividendo de 2023 va a ser de 1 euro.
En 16-18 euros creo que es una buena compra. FCC ya hace tiempo que dejó atrás sus problemas. Está creciendo bien y está muy barata. Creo que debería cambiar su política de dividendos porque sigue haciendo dividendos flexibles. Es decir, actualmente FCC no paga dividendo, pero podría hacerlo porque la deuda ya está controlada. Recordad que sus negocios principales son el agua y el medio ambiente y está entrando fuerte en el negocio inmobiliario, principalmente en el alquiler de edificios. Está en una buena fase de crecimiento en todos estos negocios y creo que entre 8 y 9 euros es una buena compra. Iberdrola sigue teniendo un crecimiento muy bueno y estable. En 2022 ha crecido más de lo previsto y ha subido el dividendo más de lo previsto, hasta 0,49 euros. El dividendo de 2023 será de alrededor de 0,51 euros y entre 10 y 10,5 euros creo que es una buena compra. Iberpapel es una papelera pequeña y poco seguida. Para ser una papelera es un negocio estable, aunque la subida de la inflación en 2022 le ha afectado los beneficios. Tiene un proyecto que le dará un buen crecimiento a largo plazo, que es la fábrica de Hernani. Va a ser un proyecto muy importante y creo que entre 12 y 16 euros es una buena compra. Línea Directa Aseguradora ha tenido un mal año de 2022 porque la inflación le ha subido mucho los costes, así que el beneficio le ha caído casi a la mitad y el dividendo será de alrededor de 4 céntimos. Pero esto es un problema temporal que se irá corrigiendo a medida que las pólizas se vayan renovando a precios más altos y el crecimiento de la inflación se siga reduciendo. En 2023 el dividendo debería volver a la zona de los 8 o 9 céntimos. Entre 0,90 y 1 euro creo que es muy buena compra. Ahí la rentabilidad por dividendos de 2022 es algo más del 4% y creo que en 2023 subirá a la zona del 8%-9%. Logista cada vez depende menos del tabaco. Está creciendo muy bien y creo que en 18-20 euros es muy buena compra. Mapfre ha vuelto a tener unos resultados regulares en 2022. Como hemos comentado en el foro de invertir en bolsa.info, creo que es muy necesario que separe la empresa de la fundación para que saque todo el potencial que tiene. Aún así, el entorno de subida de tipos le favorece y creo que alrededor de unos 80 euros es buena compra. Merlin ha tenido el mismo problema que he comentado en Colonial de la reducción del valor teórico de sus inmuebles, pero los alquileres de Merlin siguen subiendo y subirá el dividendo. Por eso el PER de Merlin os lo pongo calculado con el beneficio por acción de 2021, igual que he hecho en Colonial, y creo que entre 8 y 9 euros es buena compra. A Miquel y Costas en 2022 le han caído un 40% los beneficios por la subida de la inflación y los precios de la energía, pero esto es algo temporal. Pronto volverá a crecer y entre 11 y 13 euros creo que es muy buena compra. Redbella, la antigua red eléctrica, sigue pagando un dividendo por encima del mínimo que estimó en su último plan estratégico y en 2022 volverá a ser de 1 euro. Creo que está mejorando como empresa con el impulso que le está dando al negocio de las telecomunicaciones. Y entre 15 y 17 euros creo que es muy buena compra. Sobre Telefónica, Vodafone y las demás telecos europeas haré un vídeo pronto porque creo que está cambiando la situación y esto merece tratarse en un vídeo aparte. El negocio de Aviva sigue creciendo, sigue aumentando dividendos y sigue lanzando nuevas recompras de acciones. Entre 4 y 4,40 libras creo que es buena compra. Royal Mail sigue sin resolver los problemas con los empleados en el Reino Unido. Yo creo que la razón la tiene Royal Mail y que esto antes o después se resolverá. Pero el ejercicio 2023, que acaba a finales de marzo, va a ser malo por todos los problemas que ha tenido. Y es probable que este año no pague dividendo. Aún así, en la zona de los 2,20-2,40 libras creo que es una buena compra para el largo plazo. Os pongo el PER y la rentabilidad por dividendo con los datos del año pasado, que son los significativos. Allianz sigue aumentando dividendo y recomprando acciones y creo que entre 190 y 210 euros es una buena compra. BASF ha tenido un mal año en 2022 por la subida de la inflación, pero creo que entre 45 y 50 euros es muy buena compra. Danone ha subido el dividendo a 2 euros. Le han caído los beneficios por la subida de la inflación y por el programa que está haciendo para dar prioridad a los productores locales. Este programa tiene unos costes iniciales que irán desapareciendo y entre 48 y 52 euros creo que es buena compra. Henkel sigue teniendo unos beneficios por debajo de su potencial, pero precisamente por eso está barata tras varios años en los que ha estado bastante sobrevalorada. Entre 55 y 65 euros creo que es buena compra. Louis Vuitton tiene un PER alto, pero también un crecimiento muy alto. Y parece que va a seguir siendo así, porque este sector se le ve un crecimiento muy bueno a largo plazo. Entre 700 y 750 euros creo que es buena compra. Unibail sigue mejorando sus resultados y creo que vale bastante más de lo que cotiza. Volverá a pagar dividendo por los resultados de 2023. Unilever sigue muy estable y entre 40 y 45 euros creo que es buena compra. AXA también sube dividendos y le favorece la subida de tipos como a todas las aseguradoras en general, europeas. Y creo que entre 26 y 30 euros es buena compra. Clepira a 23 euros la sigo viendo barata, pero procuraría comprarla por debajo de 21 euros. Sabéis que se dedica a centros comerciales y ya tiene un nivel de actividad similar al que tenía antes del parón de marzo de 2020. Vinci está creciendo mucho y entre 90 y 100 euros creo que es buena compra. Es una empresa similar a la de ACS, tiene mucho en aeropuertos y autopistas y también en energía y ya ha superado claramente los beneficios de 2019. 3M sigue sin resolver los problemas que tiene que os comenté en el vídeo que hice sobre 3M.
Entre 100 y 120 creo que es una buena compra para largo plazo, pero como está muy débil no me extrañaría que se pueda comprar entre 80 y 100 dólares. IBM está creciendo tras la adquisición de Kyndryl y su situación está mejorando. Creo que entre 120 y 130 dólares es buena compra. El PER que veis de IBM está calculado con su nivel normal de beneficios, sin tener en cuenta todos los extraordinarios negativos que está teniendo todavía por la adquisición de Kyndryl. Y ese nivel normal de beneficios es un beneficio por acción de alrededor de 10 dólares. De Craft hice muy poco este vídeo, que os dejo por aquí, y creo que a estos precios sigue siendo buena compra. ATT también está creciendo después de escindir Warner, igual que lo ha pasado con Kyndryl, y creo que entre 17 y 19 dólares es buena compra. También Verizon me parece buena compra entre 35 y 40 dólares. Espera que el beneficio de 2023 le caiga un poco por la inflación y las ofertas comerciales que va a hacer, pero la veo muy barata. Kimberly-Clark ha compensado bien la subida de la inflación en 2022 y en 2023 espera seguir creciendo en beneficios y dividendos, y creo que entre 110 y 130 es una buena compra. Sobre Intel subo un vídeo este jueves para comentar la situación en este momento, también merece vídeo aparte. Simon también ha estado un poco afectada en 2022 por la valoración teórica de los inmuebles que he comentado en las otras inmobiliarias de este vídeo, pero sigue aumentando dividendo porque el negocio ordinario va bien. En 100-120 dólares creo que es una buena compra. Todas estas empresas las veo baratas, pero a largo plazo a los precios que os he dicho. Tened en cuenta que la crisis de Silicon Valley Bank acaba de empezar y no sabemos si se acabará mañana, el mes que viene o cuándo. Y no podemos saber con antelación hasta dónde llegará el pánico de los inversores más asustados. Recordad siempre que el mínimo de cada caída no lo marcan los inversores que más saben, sino los que más miedo tienen. Así que es posible que algunas de estas empresas se puedan comprar en las próximas semanas a precios aún mejores que los que he puesto en este vídeo. Si me ayudáis compartiendo el vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.